¿Qué tal, amigas, amigos? Esto es Desencajados aquí en Caliente TV. Y ahora sí, de manteles largos, mi querido Fer, me acompaña Andamos de Fernando lujo. Lara. Burro, ¿cómo estás? Güey, te estoy llevando, estoy haciendo un demonio de ti. Tenemos al señor Emilio Azcárraga Jan, Mi querido jefe, Burro, ¿cómo amigo, estás? y Emilio, ¿qué ¿cómo te estás? pasa? Gusto Te agradezco. saludarte. Antes que nada, aprecio mucho, la verdad, Emilio, que pues, nos haya dado la oportunidad de ser ustedes tan cuates de fútbol, de palcos, nada. Pero pues esto te lo había pedido mucho y te respeto porque hay veces que dices, ¿qué me vas a preguntar tú? Y pues ya sabes cómo soy de irreverente. Pero bueno, vamos a empezar por partes, mi querido Emilio. Él nace un 21 de febrero del... 6-8 fue. 6'8". 6'8", tienes 56 años y eres Piscis. Sí. ¿Tú crees en esas mamadas o no? ¿Cómo es un Piscis o te vale madre? No soy mucho de creer en los signos zodiacales Ok, vamos por partes. ¿Tú naces en la Ciudad de México, Emilio? en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa infancia? La verdad, o sea, fue muy padre. La verdad, yo creo que la infancia que tuvimos todos en esa época fue muy bonita. Creo que todo, si bien la tecnología, las redes sociales, los teléfonos son unos avances tecnológicos increíbles que tienen hoy los chavos y los jóvenes, creo que la infancia de jugar en la calle, de la avalancha, de la cascarita, del parque, de la convivencia, del teléfono de cable, era muy padre. Entonces, la verdad, yo recuerdo haber tenido muy bonita infancia, buenos cuates. Y te digo, y esa parte de gozar afuera, de realmente cultivar la amistad personal y no a través de los recuerdos. Ahora sí que ahora el mundo cambia, estamos ahorita en donde estamos y bueno, pues es lo que toca, lo que le toca a los jóvenes, ¿no? Pero cuando tú empiezas a tener uso de razón, amor, ya de 6, 7, 8 años, ¿cómo era don Emilio Azcárraga mismo? Que pasas, es decir, ibas con él a la oficina, te empezaba a interesar el fútbol, porque saliste de la mano de Carlos Reynoso a la cancha, junto con Miguel Alemán, que salían de chavitos los dos. Sí, el fútbol siempre fue una pasión. O sea, a la oficina iba de vez en cuando, de repente empezaba a trabajar con él de chavo, pero el fútbol siempre fue una pasión. Estuve en la Escuela de la América desde chicos, en Cuapa. Y luego jugábamos en la escuela también en la que estaba, en la universidad jugamos también un rato. Y siempre hubo pasión por el fútbol. Sí. Sí, porque tú estudiaste en la Ibero y también estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Estuve en varias escuelas como tú comprenderás, mi burro. Entonces estuvimos en varias. El correo de la Nagua, Exacto. por quemar un bote de basura, de todo. Burro, por favor. Es el último que me pagó mi papá. Pues no creas que yo nací en una cuna de oro como tú, cabrón. Tu papá era amigo de Durazo. Pero bueno, eso no estamos aquí para hablar de eso, sino con Emilio. No, pero sí, o sea, estuve en Libero, luego me fui a trabajar a Tijuana, ahí conocí al buen Fer, exactamente. Oye, ¿y cuántos son ustedes? ¿Cuántas hermanas? ¿Tienes hermanas? ¿2? Tengo Ariana, tengo a Sandra, luego Ariana, luego Carla, y luego yo soy Tú el eres más el chico. único hombre. Sí, correcto. Digo, todo esto para que la gente conozca un poquito más de tu niñez y de tu familia, ¿no? No, porque aparte tu papá también fue hijo, bueno, hombre único. Mi papá tuvo 2 hermanas, exactamente. Carmela. Carmela y la Chatis, exactamente. Exacto. Ahora, empiezas a crecer, ves este rollo y te empieza a interesar el rollo de la televisión o te valía medio gorro, querías la universidad, metido ahí. No, en la universidad yo empecé a estudiar relaciones industriales y me la pasaba bien, pero no estaba tanto lo mío. Y le dije a mi papá que quería empezar a trabajar. Y mi papá fue cuando me dijo, yo pensé que iba a ser aquí en algún lado en la CDMX, yo vivía aquí en lo que era el Distrito Federal. Y entonces me dijo que me fuera a Tijuana. Y yo dije, ¿cómo Tijuana? Y entonces casi agarré mis maletas y me fui, porque esto pues, fue a final de año, yo creo que había sido a principios de diciembre. Que fue como el 89. Enero del 89 llegué, pero pues, yo creo que a principios de diciembre, acabando el semestre de la universidad, platiqué con mi papá y me fui luego. ¿Y qué lectura le das? ¿Por qué tu papá te habrá dicho vete a Tijuana? No, yo creo que valió mucho la pena porque como era una televisora importante en el sentido que tenías la frontera con Estados Unidos, en aquel momento nosotros competíamos con Univisión, podías tener acceso a saber y conocer todas las áreas que involucraban el negocio de la televisión en un ambiente chico y en una competencia fuerte por el tema del mercado de San Diego, ¿no? Que la verdad es donde aprendes que el mexicanoamericano, el hispano es diferente. O sea, nosotros pensamos que son mexicanos o colombianos o venezolanos y no, o sea, la verdad ahí lo ves y luego al paso del tiempo de 89 para acá, pues has visto cómo han avanzado todos los migrantes en Estados Unidos y es impresionante, ¿no? Entonces, la verdad, todo ese aprendizaje de la parte laboral, evidentemente, pero también de la parte
social de esta parte norteamericana Cultural, que somos, esa cultural, manera de a ti te pensar, tocó ¿no? allá, o sea, te das cuenta que era diferente, o sea, que estamos los mexicanos, los americanos, y había unos mexicanos que no querían y no estaban aceptados de regresar, pero tampoco allá, y entonces hoy los ves que han crecido mucho y que es muy poderoso, ¿no? Y lo vemos. Oye, Emilio, y cuando te vas a Tijuana, digo, no te fuiste ni de jefe ni mucho menos. Fuiste Estaba a José Luis, chingarle. Sí, estaba José Luis exactamente. Guash, Fuiste ¿no? a chingarle, ¿no? José Luis Wash era, era tu jefe. era mi jefe, muy bueno. José Luis Wash sigue todavía trabajando. De los ejecutivos más importantes que yo conozco de sabiduría de la televisión. Y sí, pasé por todos lados, por promoción, por producción, noticieros, ventas, por todos lados. Entonces, Oye, pero entonces sí la pasaste bien allá en Tijuana, aprendiste mucho. Aprendiste, ¿Y en qué Sí. momento, cuánto tiempo duraste para que regresaras a...? poco más de 2 años. Poco más de- Regresé enero Tampoco del como 3, ¿no, 91. Emilio? No, menos, porque fue, te digo, enero, febrero del 91. Entonces, un poquito más de 2 años. ¿Y qué momento dijiste, bueno, ya creo que ya estoy, o tu papá te dijo, ya vente para No, México? ahí hay una coyuntura que se hace pública en la Bolsa de Valores Televisa, y entonces ahí me regresan a mí en esa coyuntura a México a manejar programación, junto con Alberto Ciurana, que conociste bien, en paz descanse, tú conociste a Beto también, y ahí es cuando me regreso a México. Sí, ahí estaba mi papá también, me acuerdo. Correcto, tu papá trabajaba conmigo, se encargaba de todo el tema de series y películas internacionales. Sí, que Es me correcto. decía, Emilio, encantador, pero es que a los otros ya no los entiendo, esos cabrones. Ya le pedí que me liquidaran, ahí muere. Ahí muere. Entonces tú más o menos regresas por ahí del 91, ¿no? Sí. 92. Y sí fue un gran aprendizaje haber estado en Tijuana. No, la verdad que sí. Digo, creo que es una plaza importante, como dices tú, sobre todo por todo el tema cultural, el migrante, todo eso. En 2 industrias diferentes, así fue como nos conocimos. En la industria nocturna. En la industria nocturna, pues no, pues sí, subí los amigos que tenía. Pero el de gris. Pero a ver, pasa el tiempo, Emilio, en el 96, me acuerdo que murió mi papá en enero del 96, y poco tiempo después, creo que en el 97, muere tu padre. Correcto. Correcto. A ver, narras un poquito ese cuando parte tu padre, pues es un golpe muy fuerte, yo lo viví igual, un año antes. Ahí es poco tiempo, hay una entrevista que le hacen, está Guillermo Cañedo, está tu padre, estás tú, y como que cediendo pues, el Lasse puesto. Jacobo Saludowski en Los Lasse Jacobo. Ángeles, correcto. Esa entrevista que te deja, ¿cómo te sentías ahí? Porque ya veías algo que La acabo de se ver venía hace para poco, ti no sé por bastante, qué me salió en una algún, responsabilidad ya sabes, dura. en algún video, en algún TikTok o algo me salió. Uno, nos veíamos muy jóvenes, todos, en el 97. Digo, definitivamente como a ti, o sea, creo que... ¿De cuántos años fue tu jefe? 63. Sí, el mío 67. Entonces, Muy jóvenes los dos. de entrada dices, se van muy jóvenes. Y creo que evidentemente es una especie de shock porque mi papá se pone mal en enero, finales de enero del 97, y se va en abril. Entonces fue relativamente rápido el tema. Y evidentemente pues había que entrarle. También creo que yo era soltero, no tienes ninguna responsabilidad de tu esposa o de tus hijos o esto. Entonces, la verdad fue, no había nada que perder, aunque la situación de la empresa estaba complicada en la parte financiera, en la parte de rating, porque estaba ya Azteca fuerte, etcétera. No había nada que perder y creo que se consolida en el camino corto un grupo de jóvenes en conjunto con gente que tenía más experiencia, pero con jóvenes que éramos más o menos porque teníamos, no sé, entre 28 y 32, punto. Entonces éramos la generación que estaba viendo o queriendo ver los contenidos que hacíamos. Entonces creo que la cercanía con la audiencia en ese momento nos permitió hacer muchos cambios, quizás no necesariamente por un tema de entender la audiencia, pero quizás era por un tema de pertenecer a la audiencia que buscaba esos programas. Entonces, poco antes había arrancado, porque pues digo, no muchos años antes había arrancado El Calabozo, luego vienen los otros rollos, viene el cambio en las historias de las telenovelas. Entonces, creo que hay muchos cambios en, no sé, ¿cuándo fue El Calabozo? 93. Y yo me acuerdo que tu papá, la neta, 2 veces nos mandó llamar a su oficina y nos dice que era cuando él venía como su bebé, que era lo que era Sky.
me parece. Correcto. ¿No? Y me dice, ustedes imagínense, cabrones. Cómo lo extraño. Porque yo le hablaba de tú y me decía, imagínate que hay un canal del calabozo, cabrón. Dirían pendejadas y me decían con las pinches multas de las tonterías que hacen, pero pues estaría padre, No, y es que la verdad hubo muchas oportunidades que se dieron en televisión de paga con la empresa que hoy se volvió, Televisa Networks en su momento. Pero hubo muchas oportunidades en televisión de paga y que luego pasaron a televisión abierta. Y ahí hay un cambio, la verdad, tecnológico, porque empieza el satélite, empieza también el Internet poco después, en el 2001, empieza el tema del Internet, llamémosle popular, y de los emails, y pues ahí hay un cambio tecnológico. A ver, Emilio, te voy a preguntar algo. ¿Sabías tú la responsabilidad que ibas a tomar? Que creo que pinche responsabilidad durísima. Que estabas rodeado, cobijado de gente, como tú dijiste ahorita, con experiencia, y los nuevos que también traían ideas padres y nuevas, ¿no? Pero me gustaría que me narras un poquito cuando, y te digo con todo respeto, cuando muere tu padre, ¿cómo fue en ti? ¿De qué manera te golpeó? No, sí hay un sentido de la responsabilidad, porque yo llevaba ya 6 años trabajando acá, entonces entendías lo que significaba Televisa, y habían pasado muchas cosas. O sea, por ejemplo, habían matado a Colosio en ese camino, por ejemplo, ¿no? En el 94. Sí, o a Ruiz Macié. O sea, entonces había habido en Tijuana, por ejemplo, a mí me tocó la elección del primer gobernador de la oposición, que era del PAN, que era Ernesto Rufo. Sí. Entonces creo que habían pasado varias cosas en esos años, donde México había cambiado en muchas cosas, y que entonces entendías el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, evidentemente, pues a los 29 años tampoco estás tan grande de tener el entendimiento. Creo que al final lo que benefició fue esto, y como siempre lo he dicho, de construir un equipo de trabajo en la combinación de los dos, de gente con experiencia y gente que fuera joven. Muchos duraron mucho tiempo, muchos duraron poco. O sea, hay de todo, ¿no? Pero ese paquete te cayó casi de sorpresa, ¿no? Fue todo muy rápido. Porque fue de enero a abril, o sea, yo no esperaba que mi padre... Y en ese momento te sentiste preparado, te sentiste presionado. ¿Cómo recuerdas? No, presionado no, o sea, pues tienes 29 años, no, vuelvo a lo mismo, no tienes deudas, no tienes responsabilidad en el sentido de una familia, una esposa. Entonces, si salía bien, y qué bien. Y si salía mal para ti, o sea, si me entiendes, no había una afectación fuera de la mía. ¿Qué afectaciones hubo fuertes ahí por la situación en la que estábamos? Y creo que a la fecha se ha seguido. Por la situación de la empresa hubo que recortar más o menos como el 35-40% de la fuerza laboral, que evidentemente había que cortarla porque se había engordado la empresa de alguna manera. Y que es fuerte también, ¿no? No, y eso, por ejemplo, son las cosas que te marca, que dices, a mí, yo no quiero volver a tener que tomar esa decisión en el resto de mi vida, claro. Porque sí, pues afectas indirectamente, porque no habían sido mis decisiones, pero afectas directamente a una cantidad de familias. Ahora, la historia, haciendo un fast forward a hoy, es que evidentemente somos muchísimos más empleados de los que éramos en aquel entonces si bien hubo que hacer ese recorte, luego pues se beneficiaron mucho más familias de las que estaban, ¿no? Entonces, esa decisión sí la recuerdo como de esas lecciones de nunca querer estar ahí. Entonces, la disciplina financiera que se ha tenido desde que estuvo Gilberto, con Alfonso, con Salvi, que tú conoces bien, que de repente puede haber muchas quejas, tiene una razón de ser que viene desde allá atrás. O sea, es que el presupuesto no me lo dan. No. O sea, esa razón viene de ahí, donde quizás se pudo haber dado presupuesto para X o Y en el camino, pero como habíamos tenido esa decisión tan fuerte, tan dura, se ha cuidado mucho eso, ¿no? Porque dices, no quiero estar porque cancelar una inversión de un terreno, güey, pues lo cancelas, o sea, de una antena, lo que sea. Pero quitar empleos está entonces ahí, ¿no? Es donde dices, yo no quiero regresar ahí, ¿no? Oye, tu padre, hace ratito te lo dije, en esa entrevista que le hace, que ya lo veías tal vez cerca a su partida, ¿cómo se sentía Emilio Azcárraga Gallán? Es decir, digo, por un lado la responsabilidad, por otro pierdes a tu ser querido, tu padre, que puta, carajo, un hombre brillantísimo, con mucha personalidad, mucho carácter, respetado.
y que hizo muy bien las cosas. Luego, como tú dices, a lo mejor en una crisis le tocó esa enfermedad, en una crisis de la empresa, pero ¿tú cómo te sentías emocionalmente, Emilio, ahí? No, mi papá le detectaron cáncer 10 años antes, pero nunca dijo, nada más sabía el doctor. Y entonces le dieron ¿Tú como... no sabías? No. Le dieron, ya no me acuerdo, pero punto que le dieron 6 meses, un año, no me acuerdo. Eso ya me lo platica en ese momento, en esos meses de 97. Y como que siempre tienes el pensamiento que va a regresar, pero nos toca dos crisis que le tocan a Jorge Eduardo Murguía, que tú conoces bien, Sí, Jorge. y a Beto Ciurana, que nos tocan en la oficina de mi papá, donde, o sea, antes de esa entrevista, o antes de que falleciera mi papá, por trabajar en conjunto en producción, en distribución, programación, se empieza a generar un equipo de trabajo, quizás inconscientemente pensando que mi papá no la va a hacer. No platicado, porque inclusive cuando mi papá cae en el hospital, que lo llevamos con Alberto y con Jorge Eduardo, lo que quedamos ahí es que no se decía que estábamos en el hospital, y en aquel entonces no había redes sociales y fotos y celulares, entonces no tenías problema de que te... pero se empieza a generar este trabajo. Ahora, tú conociste bien a mi papá, también había un muy buen grupo de trabajo conmigo, porque lo conociste y ya sabes cómo regañaba, incluido a mí. ¿Sí Pero, te regañó fuerte? sí, pero me aventaban, porque ya sabes, decían, no, pues tú ve y dile, ¿no? Entonces yo era de ve y dile. Pero, Sí, entonces, exactamente. estamos platicando un paréntesis un poquito, a lo mejor de pasarla bien ahorita, es, ¿sí te regañaba así fuerte que dices? No, claro, sí, pero también porque me metía, o sea, a veces te equivocas, como todos nos equivocamos, y entonces regañaba fuerte, pero a veces cuando pensábamos que teníamos razón, el equipo de trabajo, en una producción, en una programación, en lo que tú quieras, todos decían, no, yo ya no quiero, tú ve y dile. A ver si tú lo Entonces, calmas, ¿no? Es que y por ejemplo, sin embargo, había personas que sí, cuando su papá en una junta, ¡pah! Y levantaban y le respondía, digo, en el buen sentido, era esto es Juan Félix Cortés Camarillo, que era duro y lo quería mucho. Sí, o Pero sea, lo ¿por que qué no pasa vamos es a que hacer era duro, lo que pasa es que de repente ya, como todos, neceamos, ¿no? Y entonces ya en la neceada decías, ¿ya para qué? Acababa la junta y me decían, güey, ya ve y dile. Entonces había que agarrarlo en algún momento. Vivíamos muy cerca. No les decía, díganlo ustedes. No, porque te voy a decir una cosa también que aprovechar. Vivía yo muy cerca, o sea, vivía literal, no sé, güey, a 100 metros de casa de mi papá, 150 metros, o sea, muy cerca. Entonces, varias veces aprovechaba el trayecto del coche. Para, ya sabes, es a qué hora se iba a ir. Entonces, voy a salir de la casa a las 9 o 10 o lo que tú quieras. Entonces aprovechaba el trayecto a la oficina, que era de arriba de Contadero, de la salida de Toluca hasta Chapultepec, entonces, o hasta San Ángel, y no había puentes, entonces tenías... Y la mayoría de las veces pues, está más tranquilo, era más alivianado. Muchas veces me mandó a Calacas, o sea, de ya sabes, no estoy de acuerdo, no se hacía, y estaba bien, pues él era el que tomaba la decisión, pero muchas escuchaba y decía, ok, va. Muchas decía, ok, pero pues bajo su propio decisión. Pero te ¿no? empezó a dar más entrada poco a poco, más Siempre trabajamos en equipo, o sea, ahí la ventaja es que, y el burro lo sabe, y tú ahora que estás en el tema de los medios y la distribución, es como un reloj, güey. O sea, todas las piezas tienen que ver para que salga. O sea, al aire te ves tú o te ves el burro y ve todo lo que hay acá, pero aparte hay que ver quién está en la parte técnica, todo los lo que hay servidores, detrás, y en que aquel nadie entonces ve. y la antena entonces todo ese equipo, desde el equipo técnico, digo, porque ahorita prendes el celular y te comunicas donde quieras, güey. O sea, pero antes, pues una microondas, si había un Era importante edificio, el que jalaba, muy el que difícil, conectaba un cable, Muy era importante difícil, hasta el que salía al aire. Entonces, Tenía la misma importancia. había un ambiente de trabajo muy bueno. Hacíamos un programa de televisión en Acapulco de Año Nuevo, que era muy bonita la convivencia. Uno, porque era el 31 de diciembre, entonces trabajábamos todos el 31 de diciembre. Y tenías desde el tema de la producción y los grandes artistas y lo que tú quieras, hasta los vías satélites que había en aquel entonces con México y la transmisión del Canal 2 y el 5432. Entonces veías el impacto que podías generar ante millones de personas de estar trabajando, desde el técnico, desde el maquillista, desde el chofer de la unidad que la llevaba hasta el artista
que estaba en turno en ese momento para llevar este entretenimiento. Entonces, en ese reloj, todos trabajábamos muy bien. Había diferentes, trabajar con Cortés Camarillo, trabajar con Jorge Eduardo, trabajar con... Pero todos eran súper talentosos, o sea, gente muy fregona, güey. Es gente muy fregona. Entonces, te hacía que las cosas pasaran. Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. No creo. Yo no tampoco, me parece justo. lo que ha dado y... Sí, no, hay que respetarlo. A ver, entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, de que... Sí, a ver, eso no es el fondo. O sea, es lo que te digo, el fondo no tengo bronca. A ver, y tienen razón. Sí, no ha está anotado los rindiendo. goles, no está... Ok. Pero es que viene una lesión La gravísima. forma, Sí, de acuerdo. viene arrastrando una lesión muy grave. Está bien, pero no está rindiendo lo que debía de rendir. En el fondo está bien. Kevin no estaba rindiendo lo que debía rendir. Olvídate ponerle ahorita pretextos a las lesiones. No estaba rindiendo. La forma, la violencia, los insultos, te digo, la forma, no puedo estar de acuerdo, güey. No puedo. Porque a un cuate, ya deja tú por la trayectoria, o sea, porque al final de la historia tu trayectoria da igual, o sea, tú eres tan bueno o tan malo como tu último juego, o sea, ni modo, así es. Y eso lo tiene que entender el jugador y lo tienes que entender un equipo como el América, o sea, nosotros somos tan grandes como el bicampeonato está muy bien, pero ya ahorita pues ya fuimos, ya es el pasado. Lo importante no es llegar, sino es mantenerse. Entonces, creo yo que el punto es llegar y tratar de hacerlo mejor, pero por más de que se recuperara o no, la violencia, los insultos, el hacerlos para abajo, creo que no. Ahora, yo lo que he hablado con los jóvenes del América, y creo que es una ventaja que tiene el joven que está jugando en el América, es la presión. Si nosotros los ayudamos y que estamos todos los días tratando de ayudarlos a manejar la presión, los va a hacer mejores jugadores de fútbol. Que mucho lo decíamos, por ejemplo, en entrevistas, que el entrenador muchas veces tiene que ser entrenador, papá, psicólogo, hermano, estar pegado al amigo. Y estamos fortaleciendo el departamento, es lo que te digo que no se ve. Estamos fortaleciendo el departamento de psicología porque es muy importante, porque aparte yo creo, olvídate que vaya a jugar mejor en el América, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Que es también lo que me importa. Si ese jugador pasa, vámonos no mucho para atrás, éramos lugar 18 de la tabla. Todo el mundo nos hacía pedazos, todo el mundo nos dio por muertos, este equipo no sirve para nada, Solari no existe, los jugadores no existen, nadie existe, ¿no? 18. En la jornada, no sé, 8, 7, ya ha avanzado el torneo. Sí. Y calificamos en 4. Esa mentalidad que tuvo el jugador, porque son los que están en la cancha, para hacerlo, creo que si se va a su selección, si se va a otro equipo, lo va a fortalecer por la adversidad que tiene. Que voltearon el... Yo no sé cuántas primeras planas tuvo el América en aquel entonces, pero vamos a haber tenido todas. Diario. A ver, palos. Déjame dime una cosa, ¿tú eres vulnerable a las críticas? ¿Te molestan? ¿Te lastiman? No, yo las... Hay muchas que se te resbalan porque... Mira, por ejemplo, hay que aplaudirle a Baños, que ha aguantado vara. El fuera Baños estuvo 2 años en tendencia. Y le aguantó el pobre pinche Baños. Y ve cómo aguantó y ahorita ve dónde está Baños. El que tiene... A Baños lo pongo constantemente. Yo le llegué a pegar, te lo digo. A Baños lo pongo yo constantemente como ejemplo de piel gruesa con los jóvenes. Un poco en el sentido de que si tú no tienes la piel gruesa como tiene Santiago, no te metas a las redes sociales. Es el ejemplo perfecto, Santiago. Porque Santiago escucha las críticas, se crece ante las críticas, porque ponte a ver. Si es un reto que te hace... ahí te voy. Se arma un equipo, ¿no? Y el equipo empieza a ganar. Y ahí vamos, ¿no? Y vas en lugar 1, 2, lo que tú quieras. Y de repente pierdes 2 juegos. Y es fuera Baños. Yo le pregunto ¿qué tiene que ver Baños? O sea, tienen que ver los 25 jugadores del primer equipo, no Baños. Hay veces que fuera Azcárraga. Hay veces que vende al equipo, cabrón, y lo que te dicen. Ya deja el equipo. Duele. Yo como americanista digo, estos pendejos, y los mismos medios de comunicación. pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo de eso, y lo que me pasó con Edson, pero ¿qué me ibas a decir? No, está bien porque finalmente yo sí fui el que dijo que si nosotros no ganábamos un campeonato es un fracaso y no me voy a mover de ahí. De aquí para afuera, con el fanático. El fanático se merece que este equipo gane campeonato. Y que pague un boleto. No se merece menos. Y tenemos que llegarlo. Ahora, que de ahí atrás analices lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, qué jugador subió, qué jugador no subió, a quién puedes contratar, se analiza. Y que finalmente nuestro torneo
no es de puntos, es de liguilla, pues no, y así es. Que a mí me parece la liguilla genial, porque creo que da oportunidades a que muchos equipos sean campeones, a diferencia de otras ligas de las cuales dicen que están bien, donde hay 3 campeones en los últimos 20 años o 4. Entonces me parece absurdo. Entonces a mí sí me gusta el tema de la liguilla. Entonces se hace ese análisis. Pero cuando tú haces la numeralia de los últimos 15 años, y entonces fuera Baños o fuera Azcárraga o fuera todos los que hemos pasado, que estamos ahí, dices, perdón, pero no, y saca pues, el cociente. La tabla de cociente pues, es matemática pura, güey. ¿Cuántos has ganado? ¿Cuántos has empatado? ¿Cuántos has perdido? ¿Cuántos goles has metido? ¿Cuántos goles te has metido? De efectividad. Y todo el año, Y entonces los ahí 2 está. torneos que te hace... El cociente está de los últimos 3 años. Córrelo a 10 En ustedes. Europa habría sido campeón 2 veces. No, para darse cuenta, en caliente córrelo 10 años y vas a ver y dices, no, güey, pues es que la verdad el ratio que tiene el América es muy bueno. Ahora, nosotros tenemos que estar ahí y entonces el jugador tiene que entender lo que te digo, el jugador tiene que entender que lo van a criticar cuando no dé el resultado. Y creo que eso lo tiene que hacer más sólido, más fuerte. Estar preparado para eso. Y nosotros ayudarlo a prepararlo para la darle crítica. las herramientas. La crítica violenta, eso creo que lo tenemos que cambiar. O sea, yo no creo que la violencia, el insulto, el grito, no, o sea, no, yo no soy así, güey. A ver, he gritado y me he enojado, pero Sí, no pero es mi no, modus no. operandi, güey. No. Y de repente creo que el modus operandi es el insultar. Y entonces creo que esa parte tenemos que hacerlo todo, porque al final de la historia es cuando se genera violencia. O sea, ustedes tienen un programa y tienen una serie de, ¿me entiendes? Tienen miles de seguidores que ven su programa, que ven tus redes sociales. En el momento que tú dices algo, entonces yo que lo leo o que lo veo, me da el pretexto a mí de usar a una gente que tiene credibilidad como el pretexto. Vamos a poner ejemplo de un estadio. Entonces, yo en el estadio me enojo porque creo que Baños se debe de ir del... Y entonces me da el derecho de ir a aventarle una cerveza a Baños. Y todo empezó de Sí, no, ti, ¿eh? ahí sí. Entonces no nos salgamos del ecosistema. Empezó porque el burro, ahorita que decías que atacaste a Baños en algún lado... Y luego ¿no? le dije, ahora te felicito, cabrón. Entonces, ese acto que pudo haber sido un cuate que le aventó una cerveza o lo que tú quieras, o que le mentó la madre un día en un restaurante, pudo haber venido de un comentario del burro Balaji, güey. Y entonces yo sí les digo a los que Sí, es están una ahí, provocación. tengan, o sea, perdón, cuidado, pero ¿no? estamos todos en el mismo ecosistema. No están afuera, no. Todos estamos adentro. Cada quien con sus responsabilidades. Entonces hay que tomarlas, porque sí se genera violencia desde los medios. O sea, perdón, pero sí. Es lo que te decía, yo iba. El que tiene un micrófono aquí debe Tiene que tener tener una mucho pinche cuidado, ¿no? responsabilidad, Porque o ser sí, es como un objetivo, arma, ¿no? Que el comentario que hagas, por lo menos sea objetivo, la crítica. Yo no voy a criticar a Baños que si tiene 10 coches y lo que robas, no estoy hablando de eso. Si yo, Pero por ejemplo, objetivo no vas a hacer. cuando dije, carajo, no mames, pinche Baños, no es posible, es que creo que ahí tienen que irse, la verdad, varios, porque están, no saben lo que es el significado de tener la pinche camiseta allá adentro y van más por sus intereses de aquí, los mismos jugadores. Y objetivo no vas a hacer porque tú le vas a la América y el otro le va a los Pumas y el otro es Pero ¿tú te acuerdas que antiamericanista. ese objetivo? ¿Te acuerdas que me callaste de nalgas, me pusiste cuando te dije? Para mí eso no era penal y tú me dijiste, me hablaste, y lo digo públicamente, no me dijiste, apréndete las reglas, cabrón. Pero para que veas que yo... Digo, nos han sacado varias veces tarjeta. No, roja. pero Emilio, yo dije ahí, para mí eso no es penal, Amarilla, cabrón. Para mí eso no es y gol. vamos a salvar. Para mí eso no es gol. Estoy y tú de me acuerdo. dijiste, apréndete las reglas. Entonces creo que objetivo también es un jugador. No, pero siempre vamos a estar para un lado o para el otro porque le vas a uno, le vas al otro y crees en una cosa o en otra. O sea, yo esa parte, yo lo entiendo, que le vayas uno a otro, no tengo problema. Te digo, vuelvo a lo mismo. Para mí es penal, para mí no es penal. Es válido en jugadas como son las que vimos. O sea, todavía el otro día estaba yo en una boda y llegaron a decirme que si era penal de Cruz Azul. Disputa ya, güey. Pero Ya, siguen va, diciendo- la vuelta a la página. Pero a ver, cabrón, yo llego a grabar la serie 40 veces que estoy haciendo ahorita y los pinches cabrón, ¿cuánto le costó a tu patrón, cabrón? ¿Cuánto le costó? Pues páguenla, ojetes. A ver, ok, sí la compramos. A ver, es que a los Cruz Azul, Pero cabrón, ese y que tipo lo de... paguen, Por eso te voy a cabrón. decir una Así ya cosa. les contesto, cabrón. Pero lo que está mal es que no se puede generar eso. Porque si hay una cosa... No, digo fuera de cámara, decir. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. No podemos entrar en ese juego, güey. No, O sea, es muy peligroso.
Sí, y yo sí te lo digo, y el otro día lo decía en otra entrevista, o sea, porque sí estamos en el mismo ecosistema, burro, pero, o sea, sí estamos. Entonces, hay que cuidar mucho o sea, la opinión es válida, nada más susténtenla en la creencia que tengas, no importa, y no violenten, güey. O sea, porque ahí creo que desde ahí se genera lo que acaba o se puede generar lo que pueda acabar en una violencia en el estadio, y todos creo que queremos que exista un fútbol familiar, que haya más llenos en el estadio, que vayas más Y familias. todavía se vive en México eso, gracias a Dios. Pero fíjate lo que te voy a preguntar. Tú ahorita que me dices eso, por ejemplo, de un comentario de una empresa, el ya tener a Faitelson ahorita, fíjate que fuera de las cámaras, Faitelson, puta, me cae de poca madre, ¿eh? Y lo he visto 4 veces en mi vida y le he pegado durísimo y él a mí, y lo veo y pues, peche personaje cagado, buena onda, porque aparte me cae de poca madre. Pero él es uno de los principales que empiezan a crear un poquito en sus comentarios. No, yo no. Sí, como que prende un poquito el fuego, pero la ¿no? plática de la violencia, por ejemplo, la tuve con David, o sea, porque es lo que le dije, o sea, el antiamericanismo, yo no tengo bronca con el antiamericanismo, o sea, está bien. No, y es hasta sano. Porque aparte te voy a decir una cosa, o sea, me queda claro que o sea, el América es el único equipo en Norteamérica que va contra todos los demás. En la Leagues Cup, güey, va contra todos los americanos, porque todos quieren ver perder a la América. En México va contra los otros 17, bueno, 15 por el tema de la multipropiedad, pero es otro tema. ¿Va a desaparecer algún día o no? Ojalá. Ya ves, de su boca está saliendo, ojalá. Pero sí me entiendes, entonces esa parte, entiendo el antiamericanismo, entiendo que quieran ver perder a la América y entiendo que en el momento que yo voy y digo, nosotros ganamos, si no ganamos el campeonato es un fracaso, todo el mundo se deje de venir cuando perdemos y todo el mundo se deje venir cuando ganamos. Hay unas fotografías que debes de buscar ahí en Instagram, que luego te conocí al chavo que la sacó, que se llama, creo que CS Drones, la página, que son en diciembre y en mayo, que sacó con su dron en la noche, en el Ángel, en Reforma. Es más, y hay una toma donde hay un chavito corriendo, que esa toma la recuperaron todos los medios. Pues es lo que genera. Y digo, y nosotros hemos perdido feo y hemos ganado bonito. Entonces, creo que esa pasión es fundamental, pero vuelvo a lo mismo, no debemos de generar bien la violencia. Enfocada, ¿no? Sí, o sea, 100%. Sí. Oye, una pregunta, porque yo quiero saber cómo llegan a ser ustedes o tu padre, cómo es que compra la América, porque yo tengo entendido que el general Julián Rodríguez en los 40 se hace de la América. Y por una cosa o por otra se la vende a Isaac Besudo, dueño de Jarritos. ¿no? Y ahí es cuando tu padre lo compra. ¿Qué motivó a tu papá a entrar al fútbol? O sea, nada más para recuperar esa parte. El 62. ¿Tu papá era futbolero? ¿Le gustaba el fútbol? ¿O por qué se involucra? Sí, y acuérdate que se hace el Mundial de 58. Es la primera vez que se involucra mi papá de alguna manera a en conocer... Suecia. ¿Es Suecia 58? Suecia. Porque luego es Chile, ¿no? Sí. Luego es Chile sí, claro. 62 y luego... Acuérdate que en ese momento se da cuenta junto con Guillermo Cañedo que esto puede ser interesante y que el fútbol va a crecer. En el 62, que es Chile, se hace la primera transmisión vía satélite en vivo de un partido de fútbol del Mundial que lo hace la unidad Crucero, que era la unidad de Televisa. Ahí era ¿ya lo había comprado el equipo o todavía no? No, creo que es un poquito después, pero ya venía de haber visto el 58, viene al 62 a decir, puta. Entonces la unidad se llamó Crucero porque cruzó hasta Chile. Es la primera transmisión vía satélite en vivo de un partido de fútbol del Mundial, lo hace el Grupo Televisa, bueno, Telesistema en aquel entonces. Y luego viene, ya siguiendo en ese mismo orden de ideas, el 66, ya con vistas a decir vamos a traer el 70, ¿no? Pero en el 66, que es Inglaterra, que ya más involucrados, todos o varios de los amigos ingleses de mi papá le decían que era uñero, que era, ya sabes, que no tenían idea que porque el deporte era el cricket y el deporte eran las carreras de caballos, ¿no? Y el deporte era el rugby y el soccer y el fútbol no tenía nada que ver. Pero Inglaterra empieza a ganar. Y entonces empiezan a pedirle boletos. Oye, quiero unos boletos para Inglaterra. Y mi papá y Cañedo se hacen de una lana vendiéndole boletos a
¿Andaban allá afuera en la sus reventa amigos. o qué? No sé si viene en la reventa, pero se arma un rollo. Sigo, es una anécdota divertida porque esa me la contó mi papá. Se compraron, con la lana que hicieron, se compraron un coche Cañedo y un coche mi papá. En Inglaterra se los trajeron. Y llegaron con los coches y llegaron con mi abuelo. Ve nada más, ¿cómo nos fue? Y mi abuelo se volteó y le dijo a mi papá, me vendes esa chingadera, pero ¿cómo vas? Y entonces vendió el coche, pero se lo trajo. ¿Tu abuelo también tenía más o menos el carácter de tu papá? Sí, yo lo conocí muy poco, o sea, porque se murió en 72, yo tenía Estás chavo. 4 años. Entonces, Sí. Oye, a ver, vamos a cambiar por último al tema selección nacional. Dime, ahorita que estás platicando ese rollo. Tu padre trajo 2 mundiales a México. Y tú le habías dicho, creo que... Sí, tú una vez me platicaste que para ti sería un honor que para ti como un- era como un reto Sí. traer un mundial, ya que tu padre había traído 2. Y obviamente trabajó mucho la federación, los dueños, finalmente lo logras. Pero en lo personal era un reto como un compromiso con tu padre, ¿no? El poder lograr sí, un tercer a mí me mundial. tocó el Mundial del 86 muy cerca, el del 70 no, por la edad, ¿no? Y creo que el Mundial es mucho más allá del fútbol. O sea, el Mundial da mucho al país, independientemente del entretenimiento y del deporte y de que a los equipos les vaya bien. El impacto mediático que tuvo el 86 en el mundo, multiplicado a lo que puedes hacer hoy por las redes sociales y la facilidad del contenido, todo esto. Y sí había este gusanito de decir, debe de haber, a ver si se atraviesa la oportunidad, que se veía muy lejos, Sí, se veía muy lejos. de poder hacer una Copa del Mundo. Y afortunadamente se abrió una ventanita en ese momento conozco al presidente de US Soccer, que era Sunil Gulati, y se abre una ventana en una conversación de, oye, si ustedes van a ir, ¿por qué no vamos en conjunto? Y al principio yo no conocía a Sunil, lo conozco en esta reunión, y como yo le dije, yo no trabajo en la federación, ni para la federación, entonces si podemos lograr hacer esto está bien, y si no, pues pierdo yo y no pasa nada, y pues fue una conversación, o 2 o 10, y no hay follón. Y se empezó a hacer una dinámica muy buena con él y muy interesante de entender y ver que la región norteamericana era muy importante tanto en el fútbol como en muchísimas otras cosas. Emilio, desde tu punto de vista, pero no creo que sea pregunta que no es para ti, yo creo que sí. Vamos a poner el ascenso-descenso, extranjeros, y por ejemplo que más de la mitad de la tabla puede ser campeones cuando un equipo hace bien su trabajo durante 17 jornadas, y más de la mitad pueden ser campeones. Es decir, esas 3 cosas me brincan, el ascenso-descenso, lo que te digo. No, yo te voy a decir, yo creo que la liguilla es increíble. O sea, Sí, pero de 8. Sí, no es necesaria. Play-in. No. Se ha demostrado que los 8 son los que pasan. sí, yo Sí, el estoy play-in de se acuerdo queda que fuera. la liguilla es importante. No, eso está padre. Pero también hay que ver para atrás, o sea, y creo que hay que modificarlo y que no se debe de olvidar el camino. Porque el camino es importante para ver en dónde estamos. El play-in y la apertura de la liguilla se hace porque La pandemia, se ¿no? quedan a deber juegos. De todos los equipos le debemos juegos a las televisoras, porque se para la liga. Ah, ok. Y entonces se quedan a deber juegos. Por No. los patrocinios y... Porque me los estás derechos. pagando los Sí, derechos de claro. televisión del juego que no se Que está no se jugando, jugó. güey. Exacto. Pero se paró en la fecha, no me Ok. acuerdo cuál, pero te acuerdas, digo, era, no sé, la mitad de la temporada. Ajá. Entonces, esa mitad de temporada no se jugó, güey. No se jugó la liguilla. Entonces te da N número de juegos, ¿no? De todos los equipos, de los 18 equipos. Entonces se generan estas ideas para no afectar la economía de los equipos y pagar en el total de los juegos a las televisoras que se les deben los juegos. Sky, Azteca, Televisa, Fox, ESPN, todo el mundo. Y creo que se genera una buena relación porque fue el juego del todos ponen, ¿no? Por una pandemia que todo el mundo entendíamos que estaba fuera del alcance. Entonces ahí es donde empieza el tema y luego se modifica a hacerla más corta como el play-in, pero yo creo que deberíamos de Por tener ahí una vas. liguilla natural. O sea, Sí, yo porque soy- acuérdate Sí, que, porque acuérdate finalmente que califican los- sí. el primer lugar se tiene que aguantar 3 semanas luego. Yo Sí, estoy no, de acuerdo pierdes que el debe de ritmo ser ahí, en la de 8 en eso.
En el tema de los extranjeros, yo creo que ahí no está documentado de un lado o del otro que tener más extranjeros o menos extranjeros te funciona. Creo que el tema que están impulsando de la calidad de extranjeros es interesante. Creo que eso sí te lo impulsa. O sea, en Inglaterra te das cuenta. Poner ciertos candados, ¿no? Exactamente. Para que... Ahora, el otro día vi un análisis de eso y, por ejemplo, de nuestros jugadores, Álvaro Fidalgo nunca hubiera llegado. Sí, Carlos Reynoso nunca hubiera llegado. Sí, también. Entonces, creo que nada más hay que analizarlo, pero creo que ahí puede haber algo. Ajustarlo, ¿no? Pero Pero una no regla hay... en México, en la Ciudad de México nada más podían jugar 4 por Sí, decreto afuera 5. presidencial. Y entonces yo creo que eso hay que analizarlo para... Creo que cualquier idea es buena porque no hay, en ningún lado dice que... Porque otra vez te dicen, es que en Europa son menos. Te digo, no, porque los comunitarios juegan. O sea, ¿cuántos españoles Igual juega hay en si el el Real Madrid? español es un equipo de España. Con todo Porque son respeto, comunitarios. por ejemplo, Correcto. Entonces, si el italiano no contara, entonces, pues, pero creo que cualquier cosa que se pueda hacer ahí... Ahí cuando vino la directiva anterior de selecciones nacionales que lo redujo, se dijo sí, luego se dijo que se ampliara, se dijo sí. Entonces ahí yo jalo a la que quiera. O sea, es decir, ahí yo no tengo problema. O sea, ahí quieres más o quieres menos, yo no tengo problema con eso. O sea, y creo que no hay no está definido para bien o para mal cuál es el razonamiento de los extranjeros, si haya muchos o pocos. Yo diría que luego por ahí se reduce, por ejemplo, la oportunidad de los mexicanos que juegan. No, pero Sí, poniendo que ahí los- yo creo que pero con es los importante candados, por Emilio, eso. yo creo que sí se puede lograr un poco más de calidad Y creo que menos ya se cantidad. cuenta. Y en el de los extranjeros. chavos que dices, creo que también el tema de regresar a la regla de los chavos, que jueguen más chavos. Que ya está, ¿no? Depende, está, y para- depende del año en el que nacieron, la vale un están metiendo. porcentaje. Y yo inclusive lo que decía es que ahí debe de haber mérito deportivo. O sea, si yo juego con más chavos, tengo 3 puntos. Si tú juegas con menos, tienes 0. Sí. Porque imagínate, 3 puntos te da ser del lugar 9 al 8. No, no, calificar no, a la como- liguilla. como se cierra el- 3 puntos te da del 2 al 1. 3 puntos te da del 5 al 4. O sea, esos 3 puntos podría cambiar radical. Y aparte, bien merecidos porque te lo rifaste con chavos. Entonces, otra vez, esa puede ser mi idea, pero creo que el beneficiar que chavos vayan a los equipos es importante. ¿Cuál es el problema que hay en nuestro caso? Queremos experimentar con los chavos. Si yo experimento con los chavos, los periodistas y la afición dicen que perdí 3-0 y que Jardiné y Santiago Baños fueran. Y tú también fueras. Los tres de... Tú también vas a en ir. el- en el mismo Y yo camioneta. también, la misma camioneta, yo también. Porque Detenidos. quieres que gane el América, entonces eso hay que verlo. Y te digo, yo creo que al final de la historia, sí creo que debe de haber un dueño por equipo. Yo no creo que... Es lo Yo que te iba a decir, multipropiedad. yo estuve en la Y multipropiedad. hace Oye, rato y- nos reímos de ese tema. Yo Hablando vendí de los- mis Pues, ¿te equipos. acuerdas pregunta con los cuando dueños. tú tenías al Necaxa, San Luis, al América. San Luis y el América, cómo te reventaban? Yo te voy a decir una cosa que creo que hay en la reventada. Hablan de que beneficia un equipo al otro cuando eres multipropietario. Yo eso, no nada más no lo creo que es falso. O sea, esa parte de que yo voy a arreglar un árbitro, yo voy a No. arreglo entre los míos, creo que es completamente falso. Y salgámonos de ahí. O sea, Sí, es eso un no sé cómo no se lo pensamiento... quitan de la cabeza. ¿me Pero sí entiendes? piensan quitar Ochentero, la muy multipropiedad feo. después del Mundial, ¿no? Lo que yo creo es que debe de haber un equipo por dueño, uno, porque creo fielmente, por lo que digo que es mi credibilidad, yo le voy al América y a México. Nada más. Yo no, o sea, te dicen, es que yo le voy al Real Madrid, güey. ¿Por? O sea, güey, ¿qué digo, puedes llegar y decir, que juegan bonitos, pero ahora resulta que eres de Madrid, ¿no, güey? Sí, o de sí. Barcelona, o de Stuttgart. O sea, perdón, pero no. Entonces, creo yo que la pasión te hace que tengas más interés en tu equipo. Sí, ¿no? imagínate que Necaxa, San Luis y tú eres americanista. Mi hijo pero tienes Emilio, otro, o a cuando- veces le vas a mi San hijo Luis. Emilio- Mi hijo Emilio, y el otro día me lo dijo alguien que lo conoció hace mucho ¿De tiempo. chiquito? De chico le iba al San Luis, güey. Y tenía un jersey de San Luis en una final donde el San Luis sube y tenemos la final con el América y Necaxa. Está con su jersey del América, pero le sobran unas mangas y trae la del San Luis abajo, cuando tenía como 2, 3 años. Pero le tienes que ir. Y creo que ahí sí hay un tema donde tú, cuando tienes 2 equipos, estás jugando en los intercambios con 50 jugadores, no con 25. Sí, claro. Porque tengo 2. Y tengo 2 fuerzas básicas. Entonces, ahí sí llego y digo, a ver. Ahí sí hay un tema deportivo que hay que atender en las transferencias. Sí, Más sí, no. complicado, claro. Es que complica mucho a la tabla media, que es donde están los multipropietarios. O sea, complicas mucho a los que son unipropietarios. O sea, porque
tengo 50 jugadores, que yo puedo pasar a mi equipo, uno o al otro, o hacer una transferencia con uno de uno y otro de otro, pero de acá, o sea, es un como dominó que creo que no está bien. Entonces yo creo que la multipropiedad, pero vuelvo a lo mismo, por razones deportivas se debe de acabar. No por razones No, de que es que acá sí, te digo, güey, le voy a regalar el partido. please, por Sí, favor, por ya rollos sálgase de ahí, deportivos. ya, güey. Exacto, O sea, es un rollo deportivo, yo también es creo un igual que tema tú. deportivo 100% y creo que hay una idea y espero que se lleve a cabo. No es fácil, pero creo que hay interés porque yo ya lo he visto de primera mano en inversionistas en el fútbol mexicano. Creo que el torneo, por ejemplo, como la Leagues Cup es interesante, el trabajar con Sudamérica para hacer otras cosas, depende mucho de CONCACAF. Creo que CONCACAF tiene que entender también que el que tengamos exposición internacional más grande beneficia a la Confederación. Sí, me obviamente. gustaría volver a ver, por ejemplo, la Libertadores, eso, puta, eso que era una cosa impresionante, muy buena para el fútbol mexicano. A ver, ya dos cosas para terminar, dime, ¿tú crees que a nuestra edad que ya no pagamos el metro, vamos a ver el ascenso y descenso regresar o no? Oye, lo que nos queda de vida, mi querido Emilio. Sí, no es tan fácil, porque lo hemos visto a lo largo de los diferentes momentos de ascenso y descenso que ha visto. Se ve de abajo, de arriba para abajo, donde es que no habían de pagar una multa y habían de descender, y entonces esa es la fácil, porque entonces perdiste, te vas. Es cómo fortalezco al que sube, porque la gran mayoría de los que subieron se atoraban. Entonces necesitamos encontrar una fórmula de fortalecer a la liga de expansión vía o más chica o más potente o un torneo diferente, me refiero a un torneo de las dos divisiones el torneo de los diferentes. barrios y todas esas cosas. Que El digo, es torneo otra de historia. reservas. Pero es que el nivel que se paga de derechos a los equipos de primera división, a los equipos de liga de expansión es abrumadoramente diferente. Entonces, tú no puedes preparar a tu equipo, aunque el cociente es una buena idea porque son 3 años, ¿no? Tú no puedes preparar a tu equipo en un mes y medio o 2 que tienes de vacaciones entre que subiste y que arrancas, porque no sé ni siquiera cuánta lana tengo, güey, para contratar al TT o al jugador. Entonces, creo que hay que ver esa parte. O sea, los españoles lo tienen muy bien hecho a lo largo del tiempo porque funcionan muy bien las dos divisiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que apelar es, en vez de llegar y decir, sí, ya vamos a ver el ascenso y el descenso como está, desciende el último, sube el primero, y si se va ya me da igual. O sea, porque ¿quieren eso? Yo afortunadamente estoy arriba. Espero no tener problemas de descenso nunca, entonces, y nunca los he tenido, más que, digamos, o sea, tuve una temporada de 11 puntos, pero, digamos, en el cociente nunca he estado ahí, entonces, te digo, no tengo bronca. Entonces, quieren eso, está bien. Yo creo que lo que va a suceder en muchos de los casos, como hemos visto, es que el que asciende, desciende, y no es una fórmula sustentable. Entonces, yo creo que vale la pena entender las voces de todo el mundo pensando que debe de haber ascenso y descenso. ¿Cuál es la fórmula sustentable? No la fórmula de presión, porque quitarte la presión... Hay que buscar Yo un modelo, una quitarte manera... Yo creo que todo mundo, o la mayoría, la gran mayoría, estamos a favor del ascenso y el descenso. La gran mayoría del público, la gran mayoría de los dueños, la gran mayoría de la gente de prensa, o sea, yo creo que la gran mayoría estamos ahí. Además, ok, creo que ahí estamos. Yo no he escuchado a ninguna fórmula a prueba de balas que diga, es que yo estoy a favor y esta es la fórmula que propongo que funciona. Si no, todo el mundo llega y te dice, es que deberían de bajar. Sí, ¿cómo? Mikel Arreola ¿Sabes me qué? decía, Hace un Mikel par Arreola de me decía, días por ejemplo, leí una nota que Juan Carlos está negociando un proyecto con un fondo de inversión. sí. Y que este fondo de inversión Sí. lo que exige, entre otras cosas, es que no haya descenso, pero que se suba a 22 equipos. ¿Qué hay de cierto? Sí, no, habías oído ese eso? no, sí, no, o sea, es que hay, en la negociación con el fondo de inversión que va a validar, digamos, lo económicamente válido de la liga, vienen varias ideas, o sea, tiene que haber certidumbre en la inversión. Entonces, una de las certidumbres Eso es lo que te iba a decir. para el fondo y para todos es, porque es lo que te digo, es, tú desciendes, olvídate del que sube, o sea, sube un equipo que no tiene la economía, le va a ir mal y va a acabar bajando, ¿ok? Pero el que baja, ¿cómo tenía una economía alta? ¿Cómo sostiene abajo? Entonces, lo que te digo, o sea, no es, o sea, es de los dos lados, tiene que haber certidumbre. Entonces, pues lo que te digo, está
olvídate que si de 22, de 24, que si 2, que si un torneo de Copa nuevo. O sea, lo que se necesita entender, y creo que valdría la pena todos meternos en la discusión, es fórmulas que funcionan. Para ti, o para el burro, o para mí, o para el que sea. Y otro cuate la puede criticar, pero de menos que en tu cabeza, si llegues y digas, oye, esta sí funciona, y sí le da certidumbre al que sube, y sí le da certidumbre al que baja. Porque, claro, sí, como en España, ¿qué ¿no? pasa? Exactamente. O sea, en España, ¿te acuerdas cuando bajaron también al equipo en Italia? No me acuerdo cuál descendieron, inclusive hasta la Juventus, ¿no? ¿no? Por Muy lana, lejos de cuando se arriba. quedó con porque- todos los jugadores y ahora le vamos a subir. Entonces, hay equipos que pueden llegar y decir, yo voy a sostener a mis jugadores para subir luego, que no te lo garantiza, pero no lo puede ser. Pero no todos lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo te da la segunda división? En España te da certidumbre. Inclusive, si lo ves así, el que desciende es competencia injusta contra los demás, porque ese se está llevando más dinero, por ejemplo, de derechos, Ok. que los demás que están en segunda división. Entonces, si nos vamos a pasar las tres justicias, de justo, No, justo, el modelo perfecto no no es. No es, No hay un exactamente. modelo. Pero encontremos Pero sí lo un están modelo buscando. sustentable. Es que yo he platicado con varios de la Liga de Expansión que conozco y creo que lo están haciendo bien y creo que le echan muchísimas ganas. Y creo que están tratando de generar un modelo económico. Pero no he encontrado, y yo como les he dicho, a ver, yo los apoyo, güey, si hay un modelo sustentable. Y yo le he dicho a gente que me ha querido involucrar, por el bien del fútbol mexicano, yo quiero apoyarlo y quiero sumar a esto. No me traten de hacer el responsable de esto, porque aparte yo aspiro a nunca estar ahí. ¿No? Entonces no me vean de que no, que entonces el América dice que no, espérame, el América no dice que sí. Pues O sea, eso No, 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 explicas ahí. no me involucren, ¿no? pero sí creo que lo que hay que ver por el bien del fútbol mexicano es llegar y decir, a ver, tendría que haber una liga, una primera división y una segunda división real sustentable. Que no la ha habido en lo que yo me acuerdo, güey. O sea, en lo que yo me acuerdo no ha habido una segunda división sustentable. Pues ahí yo creo que más bien entonces a todos esos que critican, ¿por qué no traen ideas o mándenlas Exacto, porque es muy fácil pinche criticar. fax o Twitter o lo que sea? ¿Qué proponen para lo que Propongan, estás hablando? claro. Porque, a ver, como Mikel Arreola me lo decía también, que algo que no has comentado esa partecita, que es importante, que luego me decía Mikel en una entrevista, me dijo a mí, siendo ya el presidente de la liga, me decía, es que luego también, burro, hay que ver de dónde viene esa lana, procedencia de 100%, es que si es ilícita. Vienen si las es neta. certidumbres de todos lados. Es la certidumbre del cuate que está invirtiendo. La certidumbre de que la entidad de la cual somos todos dueños y socios, seamos y pasemos la prueba de ácido, güey. O sea, de dónde Sí, viene que tu un dinero, escaneo. qué te dedicas. Sí, claro. O sea, es certidumbre, legalidad, o sea, en todo el tema. O sea, tiene que haber todo eso. O sea, y entonces, si generamos una certidumbre, una viabilidad, yo creo que nadie tiene problema, porque entonces ya es 100% deportivo el tema. Tú lo hiciste mal, y creo te digo, lo del cociente me parece muy interesante, porque puedes tener una temporada mala, un año malo, todos lo podemos tener, y no te desciende. Te descienden 3 años malos. A mí el cociente me parece deportivamente te tienes que interesante o realmente inteligente, hundir a largo plazo. porque tienes que haberlo hecho mal 3 años, entonces te mereces descender. ¿No? Pero tienes cierta certidumbre que, puta, güey, ya lo hice mal, ok, tengo cierta certidumbre para poder volver a ascender o estar en una liga competitiva, en la segunda división competitiva, potente, que genere ingresos, que pueda tener debuts de jugadores, que puedas tener más chavos, o sea, porque también es una cosa que hemos estudiado nosotros, es cuando estábamos viendo que si se iba de la sub-20 a la sub-23 es... La verdad, ganar la sub-20 para nosotros no es importante. O sea, lo que necesitamos rehacer y que lo estamos empezando, y vamos nomás 1 año y medio, 2 años rehaciendo las fuerzas básicas, es generar jugadores. Entonces, de repente decíamos, oye, ¿no valdrá la pena, en vez de tener la sub-20, tener un equipo en expansión, pero jugando con sub-20 o sub-21? Para que esos chavos estén fogueando, no tienen la presión. El torneo de reserva. El torneo, O sea, lo que era el ¿cómo torneo de o sea, reservas. porque no tienes la presión de la primera, y más en un equipo como América, no tienes la presión de la primera, entonces un mediocampista de 20 años o 21 no tiene la presión del estadio Azteca lleno,
pero se está Pero se fogueando, va fogueando. con nacionales y extranjeros de 25, 27, 28 años. Y tiene 20. Y ya juegan Pues con se público en el estadio, todo eso les va O sea, dando. porque Morelia, Atlante, La Paz, o sea, quieren ganar. O sea, Cancún, o sea, son gente que le ha hecho bien. Entonces, cuando lo están haciendo, ellos quieren ganar. Tú quieres, mi modelo sería, pongo como lo tenía Tapatío, ¿no? Ya ves que Tapatío que lo tenía Chivas. El Tapatío le daba, o sea, la idea de Tapatío era buena, creo que era una buena idea de Mauri. O sea, de tener digamos, un gradito arriba de fuerzas básicas, que ya no era la fuerza básica, ya era como la reserva profesional de los 80s, que el público tuyo de Caliente ya creo te que veían va a tener jugar. que ir a Google a buscar qué era reserva profesional. Exacto. El otro día que fuimos a los vestidores del Club del Azteca por un tema que estaba... ¿Con quién estaba? Que ya ves que hay dos vestidores, porque el vestidor venía de la reserva profesional y del estelar. Así Entonces dije, esto existe porque la reserva... Y dije, a ver, les voy a explicar. Había un torneo en los 80 que se llamaba la reserva profesional. Oye, por último, el Estadio Azteca. ¿Cómo va a quedar el Estadio Azteca? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué van? Ya se arrancó, hace como un mes, se arrancó antes de que terminara la temporada. Ya Hay se cosas cerró, que ahora no sí, se ya veían, no. está cerrado. Ya no vuelve a jugar América. Ya hay ciertas cosas de desmantelamiento que se están haciendo. Esos 13 palcos donde hemos estado, palco, todo eso Desaparece. Eso desaparece. Sí, ahorita estamos en todo el desmantelamiento. Por ejemplo, había mucho cable de Televisa, de ATT, de Telcel, que estaban por redes que se habían hecho, que esos son propiedad de estas empresas. Por ejemplo, todo eso se está desmontando ahorita por las empresas, que es un rollo, porque imagínate todo lo que hay, ¿no? Se va a desmontar todo, empezamos, digamos, la obra en cuanto tengamos todos los permisos que ya está metido. Pero están en para tiempo, adelante. todo está en tiempo. Un poco lo que se logró publicar hace poco es real, digamos, en la cabecera se rehace toda la parte que se llama ahorita como nombre de trabajo el Tunnel Club, que son los vestidores nuevos con unos cientos VIP grada donde están los palcos actuales. Se van a hacer palcos nuevos del otro lado, toda la grada, todos los baños. Las pantallas van por fuera también esas. No sabemos si las pantallas van para afuera Y por o eso se poner quedan nuevas. o se ponen grandes o nuevas. Estamos esperando poder hacer 2 aros completos. Eso sí, ya ves que ahorita está como 3/4 en un aro, donde están los palcos viejos. Sí. Hacer 2 aros completos de pantallas. ¿Y los palcos, Emilio? ¿Qué va a pasar? Los palcos, para Digo, con los dueños. el tema del mundial es el tema de los palcos, o sea, porque lo demás, los dueños son los dueños. El tema del mundial es nosotros estamos haciendo la mejor negociación posible que podamos hacer para los palcoavientes. Finalmente, los palcoavientes son gente que, si bien le hemos entregado, yo creo que mucho más de lo que esperaban que el Estadio Azteca les entregara, pues fueron una parte, al menos los originales, o los que siguen desde los originales, una parte importante de por qué el estadio se construyó.